En un mundo donde muchos buscaban reconocimiento, hubo un hombre que eligió la fidelidad. No era el más famoso, no era el más mencionado, pero fue uno de los más confiables. Mientras otros huían de los problemas, él caminaba directo hacia ellos. Su nombre fue Tito, discípulo de Pablo, y un guerrero silencioso del reino. Esta es la historia de un hombre que nunca se rindió. En un mundo dominado por culturas paganas, lejos de las tradiciones judías, nació Tito, un joven gentil, criado entre creencias diversas, pero con un corazón inquieto. Mientras otros seguían rituales vacíos, algo dentro de él anhelaba verdad, algo más grande, algo eterno. No lo sabía aún, pero su vida estaba a punto de cruzarse con un hombre que cambiaría su destino para siempre. Pablo. El cielo ya había marcado su nombre. Pero seguir la verdad nunca ha sido fácil. Tito pronto se vio en medio de una gran tensión. Muchos decían que debía cambiar, que debía adaptarse, que debía retroceder. Pero él se mantuvo firme. No negoció su fe. No abandonó su identidad. Y en medio del conflicto, se convirtió en una señal viva de libertad. Fue entonces cuando Pablo lo eligió. No por su fama, sino por su carácter. Lo envió a lugares difíciles, a iglesias en crisis, a situaciones que otros evitaban. Y Tito fue, sin miedo, sin excusas, sin rendirse. El mensaje de Pablo no era como ningún otro. Hablaba de gracia, de perdón, de un Salvador que no hacía distinción entre judíos y gentiles. Tito escuchó, y algo dentro de él ardió. No eran solo palabras. Era verdad. Ese día, Tito decidió dejar atrás su antiguo camino y seguir a Cristo. Y Pablo, al verlo, no solo encontró un discípulo, encontró un hijo en la fe. Pero no todos aceptaban este nuevo camino. Muchos creían que los gentiles debían seguir las leyes judías para ser salvos. Tito se convirtió en un símbolo viviente de esa discusión. Pablo lo llevó hasta Jerusalén, no como un caso, sino como una prueba. Y allí, frente a líderes y tensiones, Tito permaneció firme. No se rindió, no retrocedió, porque la verdad no se negocia. La iglesia en Corinto estaba dividida, herida, llena de conflictos. Era una misión delicada. Pablo necesitaba a alguien confiable, fuerte, sabio. Tito fue y enfrentó la tormenta. Escuchó, corrigió, restauró, y trajo paz donde había caos. Cuando Tito regresó, trajo buenas noticias. La iglesia había cambiado. Había arrepentimiento, restauración, unidad. El corazón de Pablo se llenó de gozo. No por el resultado, sino por la fidelidad de Tito. Porque Tito no buscaba reconocimiento, solo cumplir su llamado. Pero la historia no terminaba ahí. Había una isla difícil, conocida por su corrupción, su desorden, su dureza. Esa isla era Creta. Y Pablo tomó una decisión arriesgada. Dejar a Tito allí, solo, con una misión clara. Levantar líderes. Ordenar la iglesia. Corregir lo incorrecto. No era una tarea fácil. Era una guerra espiritual. Pero Tito no retrocedió. En medio del caos, trajo orden. En medio de la confusión, estableció verdad. Y donde había debilidad, levantó carácter. En Creta, Tito no solo predicó, formó líderes, hombres íntegros, firmes, sabios. Corrigió falsas enseñanzas. Restauró lo que estaba roto. Y levantó una iglesia fuerte en medio del caos.
Porque un verdadero líder no huye de lo difícil. Lo enfrenta con fe. Desde la distancia, Pablo escribió a su fiel discípulo una carta llena de instrucciones, sabiduría y amor. Epístola a Tito. En ella, le recordó algo esencial. Vive con integridad. Enseña con verdad. Sé ejemplo en todo. Porque el mundo no necesita más palabras. Necesita vidas que reflejen a Dios. Tito no escribió grandes libros. No lideró multitudes inmensas. Pero dejó algo más grande. Un legado. El legado de alguien que estuvo cuando nadie más quiso estar. Que habló cuando otros callaban. Y que permaneció cuando todo se volvía difícil. Hoy, su historia nos recuerda algo. Dios no busca a los más visibles. Busca a los más fieles. Porque al final, los que nunca se rinden, son los que cambian el mundo. Fue un hombre que estuvo cuando se le necesitó, que habló cuando era necesario, y que permaneció cuando otros se iban. En una ocasión, la noche era larga, y el peso aún mayor. Pablo estaba cansado. Las preocupaciones lo rodeaban. Los conflictos lo agotaban. Y el silencio era abrumador. Por un momento, incluso él sintió el peso de todo. Pero entonces, unos pasos se acercaron. Era Tito. No llegó con discursos. No llegó con respuestas complicadas. Llegó con buenas noticias. Con esperanza. Y en ese instante, el rostro de Pablo cambió. La carga se hizo más ligera. Porque Dios había usado a Tito para levantar a quien levantaba a muchos. La sala estaba cargada de tensión. Las voces se alzaban. Las miradas eran firmes. Y el ambiente se sentía pesado. Algunos insistían. Debe cumplir la ley. Debe cambiar. Debe someterse. Todas las miradas se dirigieron hacia Tito. El silencio cayó. Pero él no retrocedió. No habló con arrogancia. Pero tampoco con duda. Su fe no dependía de la aprobación de los hombres, sino de la verdad que había recibido. Entonces, Pablo dio un paso al frente. Y en medio de la presión, la gracia prevaleció. Tito no fue obligado. Porque ese día, la libertad en Cristo se defendió con firmeza. Tito no buscó fama. No buscó reconocimiento. Buscó obedecer. Y en su fidelidad, cambió iglesias, restauró vidas. Y dejó un legado eterno. Hoy, su historia nos recuerda algo. Dios no busca a los más visibles. Busca a los más fieles. Porque al final, los que permanecen, son los que transforman el mundo. ¿Serás tú uno de ellos? La historia de Tito no es ruidosa, pero es profundamente poderosa. Nos recuerda que no necesitas ser famoso para ser usado por Dios. La fidelidad en lo pequeño cambia destinos. Dios confía grandes misiones a corazones firmes. Porque al final, los héroes del reino no siempre son los visibles, sino los que nunca se rinden. Y Tito fue uno de ellos.